¿Le llegó el PDF que vamos a utilizar? Otra pregunta que quiero hacerle. ¿Tienen los libros? ¿Libros? Sí, profe. ¿Todos tienen los libros? Los que están acá, ¿todos tienen? Sí. Bien, buenísimo. Entonces, las páginas del libro que vamos a usar, ¿sí? Va a ser la página 16, 17, 18 y 19, ¿sí? Son las páginas que voy a explicar. Esto que voy a explicar, siempre cuando hay una clase explicativa, tienen que registrar en las carpetas las cosas que yo les diga que son importantes, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer es poner la fecha de hoy, que es 27 de abril, ¿sí? Yo acá tengo una pizarra. ¿Qué dice Leandro? ¿Estás hablando en el chat? Página, te digo, 16, 17, 18 y 19. De la 16 a la 19. Las páginas que vamos a usar. Bien. Voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a poner todo, porque si no... Bien. ¿Están viendo, chicos, esto que yo pongo acá? ¿Lo ven todos? Sí, profe. Muy bien. Bien, yo acá tengo una pizarra, ¿sí? Y acá tengo el PDF que les hice, bueno, lo del libro, ¿bien? Entonces, acá vamos a poner la fecha de hoy, que es 27 del 4, ¿sí? Y el título que vamos a poner son las biomoléculas y las células. Las biomoléculas y las células. Ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy y que voy a explicar, ¿sí? Recuerden, les dije, no sé si ustedes vieron los videitos que yo les armé, que la idea, lo que es en todo biología, hay mucha lectura, ¿sí? Entonces yo voy a insistir mucho con la lectura y si entienden lo que leen, ¿sí? Vamos a empezar por la página 16 y yo voy a ir leyendo y voy a ir parando para explicar qué quiere decir cada cosa, ¿sí? Cosas son importantes del texto de la página 16, ¿sí? Dice así: la química de las células, ¿sí? En las células ocurre una multiplicidad de reacciones químicas que les permite nutrirse, eliminar desechos, crecer, repararse, regular sus propias funciones, moverse, multiplicarse, elaborar sus productos celulares. Estas reacciones están finamente reguladas y de ellas dependen todas las funciones celulares que hacen posible la vida, ¿sí? Lo que me dice acá en el texto que una sola célula cumple todas las funciones que tiene un ser vivo, ¿sí? Espérenme un segundito. Bien, nos dice eso, que la célula cumple todas las funciones de los seres vivos. Se nutre, se reproduce, elimina desechos, crece, ¿sí? Se relaciona con otras células, con su medio interno. Bien. Y dice, para realizar las funciones vitales, la célula intercambia sustancias y energía en forma continua con el ambiente. La célula es un sistema abierto. Este intercambio de materia y energía solo cesa cuando la célula ha muerto. Las moléculas que constituyen la célula y que son fundamentales para que se realicen sus funciones se llaman biomoléculas. La biología molecular y la bioquímica son las ciencias que estudian las biomoléculas y sus propiedades. Bien, esto también es muy importante.
También nos dice que la célula es un sistema abierto. Un sistema abierto es algo que intercambia materia y energía con el medio, ¿sí?, que los rodea. Nosotros estamos formados por células, somos seres vivos, así que somos sistemas abiertos. Intercambiamos materia y energía cuando eliminamos o consumimos nutrientes y cuando eliminamos desechos. Y la energía tiene que ver con nosotros, por ejemplo, los seres vivos, eliminamos energía a través del calor que elimina nuestro cuerpo o el movimiento que producimos. Bien, las biomoléculas pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas. Eso también es importante. Ahora, de todo esto vamos a hacer un resumen. Un compuesto orgánico es una sustancia que contiene átomos de carbono. Dada la capacidad del carbono de formar enlaces con diversos tipos de átomos, existen millones de compuestos orgánicos conocidos. Un compuesto inorgánico, en cambio, es aquel que generalmente no contiene átomos de carbono en su composición. Una enorme cantidad de sustancias que conocemos que son muy abundantes en la Tierra son inorgánicas, como el agua, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa. Muchos compuestos inorgánicos son esenciales para la vida y forman parte de todos los seres vivos. Por ejemplo, 2/3 del cuerpo humano están constituidos por agua. Y tenemos una imagen acá que dice: el azúcar es un compuesto orgánico porque tiene átomos de carbono, y la sal de mesa es un compuesto inorgánico porque no tiene átomos de carbono, ¿sí? Bien, entonces, si yo tuviese que hacer un resumen de todo esto, lo vamos a hacer en forma de cuadrito. Vamos a decir que la célula, ¿sí?, es la unidad de la vida, entonces vamos a poner acá. La célula, vamos a hacer en tipo como un mapa, ¿sí? La célula, ¿qué es la célula? Bien, es la unidad de la vida. Es la unidad de costo. ¿Están viendo el pizarrón? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué más? Cumple funciones, ¿sí? Cumple Ay, me salió mal, esperen que borro acá. Cumplen distintas funciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son esas funciones. Vamos a poner acá mejor. Cumplen distintas. Acá hacemos un círculo y vamos a poner funciones. Funciones. ¿Cuáles son esas funciones principales? ¿Sí? Las funciones principales de una célula. Acá con esta pizarra me sale un poquito medio torcido porque imagínense que estoy escribiendo con un mouse, ¿bien? Entonces por ahí me sale medio torcido. Ustedes háganlo más derechito. Bien, la primera función de una célula se tiene que nutrir, ¿sí? Se nutre. Vamos a poner así, se nutre. ¿Qué otra cosa más? Elimina desechos. Otra cosa que hace, se reproduce. Y otra cosa más que hace la célula, se relaciona con otras células y con el medio interno, o sea, su interior, ¿sí? Se relaciona. Con el medio vamos a poner externo, el medio externo, e interno. Medio externo e interno. También acá al principio el primer párrafo dice muchas más, ¿sí? Elabora productos,
desechos crece, se repara, regula funciones. Vamos a tomar algunas de las cosas, ¿sí? Se regenera, vamos a poner que se regenera también. Se regenera. O vamos a poner acá que otras funciones. Regula. Lo que decía acá. Funciones. Y otra más, a ver, vamos a poner por acá, ¿qué más? Regula funciones y elabora productos. Bien. Elabora productos. Ah, lo tenía que haber puesto acá. Elabora productos. Bien, esta parte que puse acá, elabora productos, no tenía que estar ahí, pero bueno, ahora lo arreglo. Entonces, esta flecha va para acá. Esta flecha va para acá. Esta va para acá. Y esta acá. ¿Sí? Quedó medio torcido, ustedes hagan lo más derechito, pero bueno, más o menos es así. Otra cosa importante de la célula que nos decía que es un sistema abierto. ¿Sí? Es un sistema abierto. ¿Alguien me puede decir por qué es un sistema abierto? ¿Qué era un sistema abierto? Recién lo dije yo. Un sistema abierto se produce cuando intercambia ¿qué cosa? Intercambia, nunca se olviden de esto, ¿eh? ¿Qué cosa intercambia? Lo tuvieron que haber visto en primer año por ahí, no sé si lo vieron. Un sistema abierto, un sistema cerrado y un sistema aislado. ¿Se acuerdan? Un sistema abierto siempre intercambia materia y energía. ¿Sí? Energía. Bueno, también me quedó medio ahí abajo. Vamos a poner energía y después le pongo el círculo. ¿Sí? Entonces, fíjense, la célula cumple distintas funciones. ¿Cuáles son esas funciones? Un montón. Se nutre, se relaciona con el medio externo e interno, elimina desechos, elabora productos, regula funciones, se reproduce, se regenera. ¿Sí? Hay otra cosa que hace, también evoluciona. ¿Sí? Justo nosotros estábamos hablando en el trabajo anterior de la evolución. También evoluciona la célula. ¿Sí? Después, es un sistema abierto, es la unidad de la vida, ¿sí? Toda la vida arranca a partir de una célula. Otra cosa importante, que la célula está formada, vamos a poner acá con otro color, le voy a poner con rojo. Está formada por, recién lo vimos, biomoléculas. Biomoléculas. Las biomoléculas son las moléculas orgánicas, ¿sí? ¿Qué son las biomoléculas? Bio viene de vida, y moléculas, moléculas de la vida, ¿sí? Las moléculas que forman los compuestos vivos. Fíjense acá, las moléculas que constituyen la célula y que son fundamentales para que realicen sus funciones se llaman biomoléculas. La biología molecular y la bioquímica son las ciencias que estudian las biomoléculas y sus propiedades. Las biomoléculas pueden ser tanto orgánicas como inorgánicas.
¿sí? Hay dos tipos. Vamos a ver acá. Hay dos tipos. ¿Cuáles eran esos dos tipos de biomoléculas? Recién lo dije. ¿Alguien que me lo diga? ¿Sabe o no? Orgánicas. ¿Y la otra? Inorgánica, chicos. ¿Sí? Moléculas, las biomoléculas son de dos tipos. Orgánica e inorgánica. Las moléculas orgánicas, ahí lo decía, tienen un átomo de carbono, ¿sí? Átomos de carbono. Átomos de carbono. Y las inorgánicas no tienen. No tienen átomos de carbono, ¿bien? En su estructura. ¿Ves? Un compuesto inorgánico, en cambio, es aquel que generalmente no contiene átomos de carbono en su estructura. Bien, ahora vamos a ver bien qué son las biomoléculas. Entonces, esta parte es, digamos, un resumen, fíjense que le dice en forma de cuadrito, de un resumen, de una introducción a lo que sería el concepto de célula. En segundo año, en este año, vamos a ver mucho célula. ¿Qué es una célula? ¿Cuáles son sus funciones? Los tipos de células, la forma de célula, qué función tiene la membrana, el núcleo, todas las organelas que están adentro, todo lo que tenga que ver con la célula, cómo se reproduce una célula, los tipos de reproducción, los tipos de transporte de sustancias. O sea, vamos a ver mucho lo que está relacionado con la célula. ¿Sí? Entonces es importante hacer esta introducción y poder ir haciendo como una introducción a lo que es la célula, las biomoléculas, las funciones. Y bueno, este cuadrito lo resume bastante bien, ¿sí? A ver esto. Bien, ya copiaron, si no le sacan una foto, bien, le sacan una foto y... Ay, se me pone así, yo no quiero que se ponga así. Voy a achicar, ahí está. Le sacan una foto y seguimos avanzando, ¿sí? Me contestan, chicos, porque no sé si están o no están. Lucas Astroga. Lucas, ¿cuánto? Astroga. Vallejos. Bueno, ¿le sacan una foto a eso? ¿Me contestan si sí o si no? Sí, profe. Muy bien. Si ustedes miran abajo del libro, en la página 16, dice una experiencia que hizo historia. Dice, en el año 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler logró convertir citrato de amonio, un compuesto inorgánico, en urea, que es un compuesto orgánico, abundante en la orina. Esta experiencia se considera un punto de partida de la química orgánica moderna. Su importancia histórica reside en el hecho de que por primera vez se produjo un compuesto orgánico a partir de un precursor inorgánico. Este hallazgo corrigió la doctrina filosófica llamada vitalismo, que afirma que la materia orgánica poseía una fuerza específica denominada fuerza o impulso vital.
distinta de la energía de los físicos, que es inherente a todos los seres vivos y los distingue de las cosas inanimadas. Antes del experimento se pensaba que un límite rígido separaba los compuestos orgánicos de los inorgánicos. Waller comentó: una gran tragedia de la ciencia, la muerte de una bella hipótesis por un hecho feo. La bella hipótesis era el vitalismo, el hecho feo, la urea. Lo que quiere decir acá, esto es un evento histórico. Fíjense que en cuanto a las biomoléculas, lo que dice acá, antes se pensaba que las moléculas orgánicas estaban separadas, no tenían relación con las moléculas inorgánicas. Las biomoléculas orgánicas eran las que formaban a los seres vivos y las inorgánicas a los seres no vivos. Este experimento lo que hizo fue que a partir de una molécula inorgánica, como es la urea, como es el citrato, se pudo producir urea, que es una molécula orgánica, o sea, de una inorgánica se sintetizó, en biología sintetizar significa crear, una molécula orgánica. Entonces no había un impedimento, lo que él demostró es que no hay un impedimento entre una biomolécula y la otra, que se puede sintetizar una molécula a partir de otra molécula, o sea, lo inorgánico vamos a pensar es que es lo no vivo, y lo orgánico que deriva de lo vivo, ¿sí? Y su estructura principal sería el átomo de carbono. Bien, en una molécula orgánica siempre, siempre, siempre hay un átomo de carbono. En la inorgánica no siempre hay átomo de carbono, son otras moléculas. Bueno, esto lo saco, ¿sí? Y vamos a ir ya a la otra página. Acá está el ejemplo de una molécula orgánica como el azúcar y otra inorgánica como es la sal. En la página 18 específicamente, a ver, vamos a dejar de compartir. ¿Cuántos somos? 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Se agregaron más chicos? ¿Quién se agregó? A ver, porque si no... Marilyn, ¿quién es Marilyn? Hola, ahí está, hola Marilyn. Lucas Astroga lo puse. Diamico lo puse. Diamico Lorena. Bogado lo puse. Cisneros. 2, 4, 5, 6, 7. Hola. Cisneros. Bogado. Kevin Cisneros. Cadena. Reynoso. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Martínez. Ahí está. Bien, somos 9. Bueno, ahora vamos a pasar a la página 18. Vamos a compartir. Voy a leer, ¿sí? Acá, de vuelta, ¿están viendo la pizarra? Sí. Bien. Vamos a ver la página 18 que habla de las biomoléculas en particular, ¿sí? Las moléculas, espérenme un segundito. En particular, así vamos a entrar en detalle. Página 18, las moléculas de la vida. Y dice, las biomoléculas son las sustancias que constituyen a los seres vivos, ¿sí? Los elementos fundamentales más abundantes en todos los organismos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Cuando se combinan, forman las principales biomoléculas, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿sí?
Esas son las biomoléculas. Entonces, si yo tuviese que hacer otro cuadrito en las biomoléculas, yo haría así, pondría un título que sería biomoléculas. Ahí está. Vamos a poner acá, así una flechita, que es lo que son, están formadas. Hay que copiarlo, profe. Obvio. Las biomoléculas son. Y ahora vamos a poner qué son. Siempre yo estoy sacando todo esto en base a lo que estamos leyendo, ¿sí? Están formadas por, ¿sí? Si leemos el texto, son sustancias que constituyen los seres vivos, ¿sí? No me anda la Q, así que pongo así que, porque no me anda ni la W ni la Q. ¿Qué? Constituyen los son sustancias que constituyen los seres vivos. Constituyen los seres. Bueno, voy a abrir un poquito más acá. Bien, son sustancias que constituyen los seres vivos. Los átomos que forman las biomoléculas, acá los nombró. Carbono, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Nitrógeno, fósforo y azufre. Nitrógeno, fósforo y azufre. Esas son las principales estructuras de las biomoléculas. Después nos dice, bueno, cómo se componen y forman las principales biomoléculas. Están formadas, se dividen tenemos los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Entonces tenemos hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Bien, esas son las principales biomoléculas. También vamos a ver las biomoléculas, ¿sí? Si yo tuviese que decir en dónde vamos a encontrar a los hidratos de carbono, a los hidratos de carbono los vamos a encontrar en lo que es todas las azúcares, almidones, harinas, ¿sí?
Y ahora vamos a ver, después vamos a ver que son lo que nos va a dar a nosotros el hidrato de carbono es una energía inmediata, ¿sí? En los alimentos vamos a encontrar los hidratos de carbono en todos los tipos de harina, en azúcar, ya sea refinada o azúcar de las frutas. También vamos a encontrar hidratos de carbono en los cereales, en algunas carnes, ¿sí? Porque los hidratos de carbono forman lo que sería la glucosa, y es lo que va a producir esta energía, ¿sí? El exceso de glucosa se guarda en los músculos o en el hígado en forma de glucógeno, así que si yo como carne, que es un músculo, no como, no sé, un músculo de una vaca, puedo estar incorporando glucosa en mi organismo porque hay glucosa que se almacena en los músculos como forma de glucógeno, ¿sí? Así que las carnes tienen su aporte de hidrato de carbono. No mucho, pero lo tiene. Bien, vamos a mirar lo que dice de los hidratos de carbono. Dice, los hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, glúcidos o azúcares, son la fuente de energía primera que utilizan los seres vivos para realizar las funciones vitales. Sirve como reservorio de energía, por ejemplo, el almidón en los vegetales o el glucógeno en los animales. También cumplen funciones estructurales, es decir, forman parte de las estructuras de la célula, ¿sí? Si hay estructuras celulares, la quitina, por ejemplo, u otras estructuras también de ADN, ¿sí? También tiene parte de hidratos de carbono. No solo se utiliza como fuente de energía. O sea, nosotros si necesitamos energía inmediata, lo primero que vamos a tomar es la biomolécula, el hidrato de carbono, ¿sí? El hidrato de carbono se descompone en nuestro organismo, se degrada y se transforma en glucosa. Esa glucosa es la energía inmediata que tenemos para cualquier actividad que necesitemos, ya sea que el corazón se mueva, correr, saltar, a digerir, pensar. El hecho de vivir, que nosotros vivamos, hace que consumamos energía. ¿De dónde obtenemos esa energía? Bueno, la obtenemos de los hidratos de carbono. ¿Bien? Si hay algún chico que que juega al fútbol, sabe que los jugadores de fútbol, cuando antes del entrenamiento o antes de un partido, tienen que comer una fuente importante de hidrato de carbono. Pasta, generalmente le dan fideos o arroz o algún cereal. ¿Por qué le dan de comer eso? Y porque va a gastar mucha energía para correr, necesita correr un montón y es algo que se quema rápidamente, ¿sí? Bien, después tenemos los lípidos. Los lípidos serían las grasas. Vamos a encontrarlos en las grasas, en los aceites, las mantecas. Todo eso tiene grasa. En nuestro cuerpo, la grasa sirve para proteger a nuestros órganos, sirve para regulador térmico, sirve para formar las membranas celulares también de las células. Las membranas celulares están formadas por lípidos, sirve para formar hormonas. Los lípidos tienen una función muy importante y también sirven como fuente de energía, pero sería la segunda fuente de energía. O sea, que cuando se acaban los hidratos de carbono, el cuerpo va a utilizar como segunda fuente de energía a los lípidos. Por eso, una persona, cuando hace dieta y suprime a los hidratos de carbono, deja de comer hidratos de carbono, el cuerpo va a tomar energía de la grasa que tenemos almacenada y la persona empieza a perder peso, porque el cuerpo necesita energía. Si no se la das a través de un hidrato de carbono, lo va a tomar de lo que tenga almacenado, ¿sí? El hidrato de carbono puede transformarse en lípidos, ¿sí? El hidrato de carbono puede, cuando hay un exceso de hidrato de carbono, puede transformarse en grasa, ¿sí? En lípidos. Después tenemos la otra fuente que son las proteínas. ¿De dónde viene esto? Bueno, de esto viene de las carnes, los pescados, el pollo, todos los tipos de carne, de los cereales, de las legumbres, ¿sí? De las semillas, de ahí vienen todas las proteínas. Y las proteínas sí tienen una función muy, muy, muy variada dentro de todo ser vivo. Forma estructuras, muchas estructuras, el músculo, el pelo, las uñas, forma hormonas,
proteínas de transporte, forma enzimas, forma la parte del sistema inmunológico. Las proteínas tienen una función muy grande. Después vamos a ver más adelante la función de las proteínas. Y los ácidos nucleicos son los que forman la estructura del ADN o del ARN, que sería lo que contiene la información genética, ¿sí? De nuestras células. Nuestras células tienen ADN, y ese ADN es el que le va a dar toda la información a las células, ¿sí? De todas sus funciones, lo que tiene que hacer, lo que tiene que sintetizar, cómo tiene que ser y todo eso. Chicos, queda un minuto nomás. Igual esta clase la grabé, así que, bueno, después comparto el video. ¿Sí? Queda un minuto de clase. Si no, cualquier cosa, vuelvan a entrar, ¿sí? Con el mismo enlace. Si se corte, vuelven a entrar, así nos despedimos bien. Con el mismo enlace. Vuelven a apretar ahí y vuelven a entrar. A ver qué. Sí, se va a cortar ya. ¿Qué hora es?